en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas noches. Reciban un saludo cordial en nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. Quien les habla es el ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, y esta noche tengo el más alto honor de poder presentar esta conferencia, ¿no?, titulada Rehabilitación y Reforzamiento Sismo Resistente y Reservorios Elevados. Esta noche contamos con la presencia de un ingeniero muy reconocido en el ámbito nacional, justamente en el desarrollo de diseño y construcción de proyectos ligados a la ingeniería estructural, ¿no?, quien nos va a compartir toda su experiencia profesional, ¿no? El ingeniero William Vaca Escobar es ingeniero civil con 30 años de experiencia profesional, cuenta con un máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias, MDI de la Universidad Católica del Perú. Ha sido certificado en sistemas de reforzamiento estructural Embrace con fibras de carbono en Cleveland, Estados Unidos. También es miembro directivo del ACI, capítulo peruano, y se ha desempeñado como catedrático universitario. Posee amplia experiencia en gerencia de proyectos, en edificaciones, puentes, infraestructura industrial, así como en el diseño y ejecución de proyectos de rehabilitación
y reforzamiento sísmico de edificaciones, puentes y otros. En la actualidad se desempeña como gerente general de constructora Rivera Feijó SAC y Top Consult Ingeniería SAC. Quiero darle la bienvenida al ingeniero William Baca Escobar y, bueno, agradecerle contar con su participación esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, queridos colegas. Y para mí ha sido un honor que el capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, de la sede de Lima, nos haya invitado para dar esta conferencia. Bueno, le quiero agradecer en especial al ingeniero César Torres por esta invitación. Bueno, nos toca un tema muy fascinante, un tema que nos gusta hacer a nosotros, todo el tema de rehabilitación y reforzamiento sísmico de reservorios, ¿no? Se trata de estas estructuras que son pues vitales para la vida humana, ¿no? Ustedes saben que los reservorios son depósitos de agua o combustibles líquidos que son estructuras diseñadas y construidas con la finalidad de albergar líquidos, agua potable, líquidos peligrosos, corrosivos y otros. Estas estructuras normalmente son catalogadas como estructuras esenciales. Vale decir que estas estructuras deben continuar operando luego de cualquier evento sísmico. La falla de un reservorio de agua potable puede ocasionar una catástrofe sanitaria, pues privaría a una parte de la ciudad del abastecimiento del agua, que es fundamental para la salud de la población, sobre todo luego de algún evento sísmico. También la falla de un reservorio podría generar inundaciones y pérdida de agua, la misma que es vital y necesaria para mitigar los incendios que se generan luego de los eventos sísmicos. Entonces es fundamental que estas estructuras sean diseñadas y construidas adecuadamente, contemplando los últimos aspectos normativos relacionados a la seguridad sísmica. Ahí solo disculpe que lo corte, de repente estaba compartiendo aún la pantalla de la presentación, aún no la podemos ver. Ahí, a ver, vamos solamente a ver. Aquí abajo el compartir pantalla para continuar. A ver. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí, muy bien. Perfecto. Nueva presentación. Se ve bien, ¿no? ¿Verdad? Correcto, sí. Ok, entonces decía pues que los reservorios son estructuras fundamentales y es muy importante que estos reservorios, los existentes o reservorios antiguos, sean debidamente rehabilitados y reforzados para que luego de un evento sísmico estos sigan en operación. Bueno, acá podemos ver algunos principales tipos de reservorios. Reservorios apoyados, cómo es la configuración, ¿no? Normalmente estas son estructuras de concreto armado, las losas del reservorio se apoyan sobre un terreno natural y algunas partes componentes, ¿no? El muro del reservorio que se denomina cuba, la losa de fondo que es la platea de cimentación, las casetas de válvulas, el sistema hidráulico, etc. Y algunos tipos de reservorios elevados, en algunos países, en la cual, digamos, no hay zonas, el sismo no es crítico, pues se usan con fustes muy delgaditos, como los que se pueden apreciar acá. Y hay otros que son los reservorios en nuestras zonas, en zonas como la de peruana sísmica, con fuste tipo aporticado o con fuste tipo sección tubular, ¿no? Entonces acá podemos ver algunos reservorios, los tipos de reservorios, tipo INSE, algunos arquitectónicamente muy bonitos, como este que acá en Europa. Y acá tenemos uno en Surco, también arquitectónicamente muy simpático. Un poco para hablar el mismo idioma, para ver en la conferencia cuáles son los componentes de un reservorio. Podemos ver acá la cimentación,
el fuste, que es en realidad la estructura tubular de soporte, el puente, que está bajo el fondo esférico, y a la parte del reservorio en sí, que está compuesta básicamente de estructuras laminares, ¿no? O sea, digamos, el fondo esférico es una estructura laminar muy buena para tomar las compresiones. El agua o este depósito se denomina la cuba de reservorio. El muro de la cuba, este es un elemento que se denomina el fondo troncocónico. La chimenea, en la chimenea hay un vertedero que funciona como rebose, y finalmente una cúpula esférica. Entonces, ustedes ven, todas estas son estructuras muy buenas desde el tipo de vista de comportamiento estructural, porque son o estructuras circulares, semicirculares, esféricas, todo lo que se denomina estructuras laminares, ¿no? Acá, si podemos mirar un detalle del refuerzo del reservorio en la parte superior de la cuba, podemos ver lo que les dije, ¿no? Este es el fondo esférico, el fondo troncocónico, y acá hay unas vigas anulares o anillos, que son unas vigas importantes porque están sujetas a mucha tensión. En la parte de la cimentación, también, ¿no? La cimentación normalmente es una cimentación de forma circular, y la conexión entre el fuste de soporte y la cimentación también es un anillo circular, que es una viga muy importante porque está sujeta a esfuerzos muy elevados, ¿no? ¿Cuál es la situación de algunos reservorios en el Perú? He sacado algunas imágenes de internet, en las cuales pues podemos ver diversas publicaciones de estructuras que están en abandono. Captura, pozos elevados se caen, son observados por el Contralor. Esta otra, que es un reservorio de 1.500 metros cúbicos en la década del 70, severamente dañada luego del sismo de Pisco. Entonces, se ve que hay muchos reservorios que no se les hace el mantenimiento adecuado. Entonces, se necesita hacer mayor trabajo de rehabilitación de estos reservorios, ¿no? Acá podemos ver otro reservorio apoyado, en el cual se le ha caído la losa de techo, porque seguramente ha estado en desuso, se ha corroído. Acá otra publicación: tanque de agua está abandonado hace muchos años. Temen que se caiga este tanque o que lo demuelan. Y acá una foto de un reservorio reciente en el cual el techo se ha corroído y bueno, digamos, está inutilizado. Estos techos son muy comunes, estos techos son muy fáciles de que se corroban porque son estructuras de muy delgada sección, 7 centímetros, y el agua emana unos gases, y esta zona está permanentemente húmeda. Entonces, acá hay un ciclo esta zona está muy sujeta a las zonas de evaporación, o sea que hay bastante agua y oxígeno, y al ser un elemento delgadito, es muy frecuente que se corroda, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos, ¿no? Entonces, ahí podemos ya empezar a ver y empezar a pensar por qué fallan las estructuras de concreto. Muchas veces pues son los elementos sísmicos, el problema por un colapso de un sismo puede hacer que se deba a un error de diseño estructural o una mala configuración sísmica. Acá vemos otra foto de un puente colapsado por posibles errores constructivos y de diseño. Acá las péndolas se han desprendido de la viga del arco y aparentemente pues este es un problema constructivo y probablemente mal diseñado. Y también las estructuras fallan porque envejecen, y si no se rehabilitan, fallan, como este puente colapsado luego de 30 años por deterioro del sistema estructural, ¿no? Por corrosión de las barras de refuerzo. Por otro lado, los sismos cada vez nos enseñan más, ¿no? Pero nos enseñan y nos muestran que las estructuras antiguas, las construidas antes del 70, pues presentaban serias deficiencias en el detallaje, falta de confinamiento de estribos, anclajes de barros no adecuados. Tengan presente que aún la ingeniería sísmica en esas épocas estaban en pañales, ¿no? Acá se aprecian estas fotografías de lo que les digo, que básicamente pues, son estructuras
que no estaban preparadas para los sismos. La ingeniería en esas épocas todavía estaba en pañales. Entonces, pensemos que esas estructuras del 70, 80, van a tener serias deficiencias desde el punto de vista sísmico, ¿no? Esta es una imagen que a los mismos americanos, su sistema de viaducto en Loma Prieta fallaron por precisamente tener elementos que no estaban preparados para esta fuerza sísmica, ¿no? A raíz de estos sismos, la norma AASHTO, la norma de sismo resistente de Estados Unidos, cambió y se volvió más exigente. Entonces, ya nos está avisando. ¿Qué sucede? Que hay muchos reservorios construidos antes del 90 en las cuales han fallado. Acá se ve una falla de un reservorio en India, luego de un movimiento sísmico. Esta estructura tenía ya todo el fuste muy deteriorado y ve cómo hay una secuencia de volcamiento por falla en la zona del fuste, ¿no? Acá hay más evidencia de fallas en todo el mundo de estos reservorios. Luego del sismo de Ica, el sismo del 2007 en Pisco, Ica, se hizo una revisión a cómo se habían comportado los reservorios. Entonces aquí podemos ver los reservorios, 13 reservorios, su volumen, el año de construcción, su estado actual, regular, dañado, bueno, requiere reforzamiento, etcétera, el tipo de reservorio. Y aquí un resumen, ¿no? Después del sismo, 49% quedaron en mal estado, 26% regular y el 23% en un buen estado, ¿no? Entonces, estadísticas gracias al ingeniero Julio Kuroiwa por sus investigaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo está ahora también? Revisemos cómo está el estado del arte de los reservorios, ¿no? Entonces, durante los últimos 50 años se han profundizado estudios sobre el reforzamiento de reservorios elevados. El año 86, el ingeniero Julio Rivera Feijó ganó el Premio Nacional de Ingeniería por su trabajo de diseño sísmico de reservorios elevados, una propuesta de norma peruana. Tuve la suerte de trabajar con él. Allí el tema de reservorios empezamos a revisarlos. Y para el Congreso de Ingeniería en Ica presentamos un trabajo complementario para el diseño de los fustes de los reservorios, que incluyan las aberturas en las puertas, etcétera. Y allí para ese congreso publicamos diagramas de interacción adimensionales en los cuales uno puede encontrar la armadura adecuada para un fuste que incluyen aberturas, ¿no? Bueno, de ahí, digamos, no se hizo mayores investigaciones en el lado peruano, excepto diseños. En el mundo se hicieron trabajos de reservorios de elementos aisladores sísmicos, Wang y Secari. En 2006 se realizaron comparaciones de elementos finitos con integración fluido, basados en el método de Husner, y se compararon con el ACI. Nassari en 2009 realizó investigaciones sobre el factor R. Lo pongo en negrita porque esto es fundamental de cómo se ha venido modificando la respuesta sísmica en los reservorios. ¿Qué encontró él? Encontró que el valor de R debía ser entre 1.6 y 2.5, que eran valores inferiores a los usados en diferentes regiones del mundo. En el Perú se usaban unos factores de 3, algunos usaban factores de 4, etcétera, ¿no? Y esto fue lo que probablemente ocasionó muchos daños en los reservorios. Masudi en 2012 realizó otra investigación sobre el factor R, encontrando que este factor debería ser del orden de 1.5, similar al eurocódigo. Debemos indicar que algunas normas recomendaban factores de 3, como el ACI 317, ¿no? Entonces, el ACI indica que durante los sismos severos, los pórticos o fustes de soporte entran en gran porcentaje en el rango inelástico, y estos sistemas además no tienen redundancia estructural. Por ello que los factores de R se reducen, ¿no? Bueno, en el Perú aún no tenemos ninguna norma referente a diseño de reservorios elevados, por lo que es usual usar normas extranjeras como el ACI 371 o el ACI 350 y el eurocódigo, ¿no? Entonces, Husner, después del sismo de Chile,
hace estudios sobre la interacción fluido durante el movimiento sísmico y realiza formulaciones que nos permiten simular el agua como dos masas, ¿no? Una masa rígida que se trabaja en el reservorio de una manera, digamos, permanente, y una masa móvil que se mueve simulando pues el ondular de los reservorios, ¿no? Logra generar muchas ecuaciones para reservorios circulares, reservorios rectangulares, etcétera, que han permitido a los investigadores formular métodos para el análisis sísmico, ¿no? Esto en el Perú se trabajó en una norma de diseño sísmico. El ingeniero Rivera presentó este trabajo el año 86, con el que ganó el Premio Nacional, en base a estas formulaciones de HughesNet y las formulaciones de esa época, ¿no? En esa época todavía trabajamos con una fuerza sísmica equivalente y con el famoso ZUCS, Z-U-C-S-C entre RD, donde RD era la reducción por ductilidad. Ello también permitió modelar los reservorios en base a los pesos del agua, descompuestos en dos pesos, ¿no? Una masa fija, que trabaja con el reservorio, y una masa móvil, que es la que hace la simulación del agua. Se hicieron las formulaciones que permitieron hacer los análisis dinámicos y para estos tipos de estructuras. Por otro lado, internacionalmente, también hay un avance en las normas internacionales, y las más usadas son pues el ACI 350, el ACI 350 del 2006, el reglamento IBC del 2012, el ACCE del 2010, también hay un reglamento de Nueva Zelanda y el Eurocódigo. Todos estos sí tienen unas recomendaciones específicas para el tema de reservorios elevados, ¿no? ¿Qué pasó de la norma sísmica peruana? ¿Cómo evolucionó? Tenemos la norma sísmica de la década del 60, la del 77, la del 2003 y la de 2018. En la década del 70, nuestras normas básicamente reconocen 3 zonas únicamente, reconociendo a Arequipa como una zona sísmica de alta intensidad. Luego la norma del 77, con la que se han diseñado estructuras hasta el año 90 prácticamente, descompone en 3 zonas de 3 regiones sísmicas al territorio peruano, indicando pues la costa como la más alta. La norma del 2003 actualiza estos valores, y ya la norma del 2018 ya convierte esto en 4 sectores, ¿no? 4 sectores sísmicos, a los cuales se les denomina el factor Z. En esta norma ya estos valores son las aceleraciones que corresponden al suelo, ¿no? Y siendo el valor Z, digamos, por ejemplo, el 0,45, que representa las aceleraciones de un sismo con un periodo de retorno de 475 años para el lecho rocoso. Entonces ya, digamos, hay un avance en todo esto. Pero algunas normas sísmicas internacionales dejan de usar los factores Z. Entonces, como el IBC, y introducen parámetros en base al movimiento de suelos, ¿no? Lo que le denominan clase de sitio y factor de transición a largo plazo. Sin embargo, nosotros sí usamos zonificaciones sísmicas que nos permite construir los espectros que podemos ver acá, donde los valores de Z, U, S, C son pues precisamente factores de zona, factor de uso de importancia, factor de suelo, coeficiente de amplificación sísmica, y R, un factor de reducción de respuesta sísmica, ¿no? Para reservorios podemos construir los espectros tanto para el modo impulsivo y convectivo del tema del comportamiento del agua, ¿no? Y el factor Z es lo que denominamos hace un momento. Para el Perú también se definen los parámetros de sitio, que son el parámetro S, T sub P, T sub L, ¿no? Y que se dividen para diferentes tipos de estrato. S sub 0 estrato rocoso, S sub 1
roca o suelos rígidos, ese es los suelos intermedios, ese es los suelos blandos. Cada uno de estos se clasifica en base a un estudio de suelos, ¿no? En base a estos parámetros de suelos. Entonces, tenemos factores suelo para diferentes zonas y en base a cada tipo de terreno. Entonces, esto es lo que nos permite generar pues, nuestros espectros de aceleraciones para el análisis sísmico, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta qué cosa es el factor de reducción R, el factor de reducción de respuesta sísmica. Es otra cosa que es un factor por la cual se reduce la máxima fuerza sísmica asumiendo un comportamiento elástico para obtener una fuerza sísmica de diseño. Entonces, este factor R es el que reduce la fuerza máxima elástica posible, considerando unos valores de reducción en base a la ductilidad de la estructura y en base a la sobreresistencia de los materiales y a la redundancia estructural. En el caso de edificios, los valores pueden ser altos, depende de la redundancia del sistema de pórticos, etcétera, y también si hay tabiques o no. Pero en el caso de reservorios, al ser elementos tipo péndulo invertido y que no tienen redundancia estructural, estos valores deben ser bajos. O sea, R no puede ser el valor que se usa en edificios, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunos valores de R tomados del IBC, en los cuales, pues, para edificios elevados, tenemos valores para edificios sísmicos con pórticos especiales, valores desde R igual a 8, 5, edificios porticolados con reforzamiento ordinario concreto 3, pero para tanques elevados tipo pedestal, tipo fuste, te recomienda 2. Igual el ACI, el año 2001 consideraba 3, pero el año 2006 ya bajó este valor a 2, ¿no? Para el método impulsivo y para el comportamiento convectivo 1, ¿no? En el Perú no tenemos una norma específica de reservorio, por eso usamos estos valores de R, ¿no? Tomados del ACI o del IBC, ¿no? Entonces, así es como analizamos las estructuras de este tipo de reservorios, ¿no? Bueno, acá he querido mostrar de una manera sencilla cómo es que se ha evolucionado esto, ¿no? Por ejemplo, veamos un reservorio cualquiera. Si yo aplico las fórmulas del año 80, voy a tener una fuerza sísmica estática equivalente del orden del 20% del peso del reservorio. En la norma del año 80, la fuerza H, la fuerza sísmica, se calculaba como ZU, SC entre RD, y donde RD es la reducción por ductilidad, ¿no? Entonces, para nuestro caso, asumiendo Z igual a 1, en esa oportunidad U era 1.3, S 1.2, coeficiente 0.4 al máximo, y RD 3, teníamos una fuerza sísmica del 20% del peso. Entonces, si ustedes ven, este reservorio requería para esta fuerza esta zapata que estoy remarcando acá. Si consideramos la fuerza sísmica actual con las normas vigentes de este año, esta fuerza sísmica va a ser superior y va a requerir toda esta cimentación, como la vamos a ver acá en la siguiente página, ¿no? En el año 2020, con las formulaciones recomendadas por el ACI, ya nuestra fuerza sísmica de 0.20 pasa a 0.66 del peso del reservorio. Entonces, podemos decir pues que se han amplificado en 3 veces para este caso específico la fuerza sísmica. Entonces, por eso es que los reservorios ahora son estructuras que se diseñan para mayor fuerza sísmica, porque estos valores, estos elementos no tienen redundancia estructural. Entonces, el valor de R se ha modificado y es lo que genera que tanto esto, digamos, ha evolucionado de acuerdo al comportamiento sísmico en tantas estructuras, ¿no? Se ha triplicado prácticamente. Entonces, nosotros, como Top Consul, hemos participado con el Consorcio Saneamiento Lima Norte para CEDAPAL en el reforzamiento de
varios reservorios que ya se han construido, se han reforzado, que vamos a mostrar, ¿no? El año 2018 se realizó estos trabajos por Top Consul Ingeniería. La ingeniería original fue realizada por la empresa TIPSA, y a nosotros nos contrataron para realizar una reingeniería y plantear el sistema constructivo para el reforzamiento de las zapatas y el fuste, ¿no? Estos son los reservorios evaluados. Y teníamos lo siguiente, ¿no? Varias de las cimentaciones existentes presentaban los siguientes problemas. No pasaban por fuerza sísmica porque las presiones eran sobrepasadas para las nuevas fuerzas sísmicas. Los factores de estabilidad estructural contra el vuelco y deslizamiento no cumplían los valores mínimos exigidos por la norma de 0,20. Y obviamente la armadura existente de los reservorios era menor a la armadura exigente, tanto a nivel de cimentación y fuste, ¿no? ¿Esto qué implicancias tenía? Que el reservorio se podía voltear, como esta imagen acá de una torre eólica en Alemania, o que podían colapsar, como este colapso mostrado del reservorio de Argelia en un sismo de 1980. Para ello se necesitaba reforzar, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué se tenía que hacer? Ampliar en planta la cimentación para reducir las presiones transmitidas al suelo. Necesitábamos cimentaciones más robustas. Se tuvo que aumentar el peralte de estas cimentaciones. También se necesitaba incrementar el peso para aumentar la estabilidad estructural y resolver el tema de constructabilidad para ver cómo se construía por etapas con una secuencia constructiva, ¿no? Obviamente refuerzo del fuste y refuerzo de la cuba para una mayor durabilidad. O sea, había que hacer bastante trabajo de ingeniería y reingeniería y constructabilidad. Esto es a lo que les muestro, por ejemplo. Este es el reservorio, uno de los reservorios, y esta era su cimentación, la que está marcada en rojo. El proyecto decía que había que reforzar esta cimentación y se generó esta nueva cimentación, como ustedes ven. Había que hacer una cimentación por debajo del reservorio, ¿no? Así estaba planteado. El consorcio empezó la obra, pero no podía ejecutar estas labores. O sea, porque es muy difícil calzar por franjas, como se ven acá, toda esta estructura, ¿no? Con tanta armadura, había que utilizar muchos conectores, y encima cuando la cimentación original estaba realizada, esta estaba adherida a un solado que era en base a un concreto ciclópeo, o sea, había piedras adheridas a la cimentación, o sea, muy complicado constructivamente. Entonces, nosotros planteamos una reingeniería para evitar construir las zapatas encima, pero sí teníamos que garantizar que esto sea seguro, y bueno, planteamos diferentes soluciones para la cimentación, ¿no? Como las que vamos a ver acá. Obviamente todo eso tenía que tener un diseño sísmico, para todas las probabilidades, unas combinaciones de carga, ¿no? Con tanque lleno, combinaciones de tanque lleno, de peso propio, peso del fluido, combinaciones con sismo, tanque vacío con sismo, etc. Esto nos daba cargas y momentos y cortantes. Entonces todo eso al final nos servía para verificar que esto no se voltee, o sea, deberíamos verificar que el reservorio sea seguro ante el volteo y el deslizamiento, ¿no? Con los factores ya de la norma peruana. Y luego analizar los esfuerzos en la cimentación y en el fuste para cada uno de ellos, ¿no? Lo que les muestro acá, al final tenemos diferentes combinaciones de carga axial y momento. Había que verificar que la cimentación sea adecuada. Se podían presentar 3 casos de distribución de presiones en el suelo, cuando la presión es, digamos, trapezial, triangular, o cuando el suelo ya plastificó y solamente podía concentrarse en ciertas zonas, ¿no? Y es así, por ejemplo, acá podemos mostrar uno de los reservorios, que fíjense que este reservorio denominado Villa del Norte tenía solamente esta cimentación. Era una coronita, una corona circular la cimentación original. La reingeniería indicó que se necesitaba toda esta platea de cimentación
construida sobre la cimentación existente, para lo cual se hizo una falsa zapata. Entonces, para evitar que digamos, esta cimentación prácticamente ya era la nueva cimentación de reservorio, ¿no? Entonces, ahí se hizo todo un trabajo para poder construir esto por franjas. Acá los cálculos, acá se pueden mostrar los factores de la geometría, la estabilidad, las presiones admisibles, revisión por punzonamiento, el cálculo de las armaduras por flexión, los dowels para el reservorio, ¿no? Acá podemos ver también el reservorio Confraternidad, es otro reservorio, en la cual, vean ustedes, solamente teníamos esta cimentación que está acá, y se requería toda esta cimentación. Acá se podía hacer porque teníamos altura suficiente y geométricamente no teníamos complicaciones, ¿no? Entonces se procedió a hacer este trabajo. Esta cimentación prácticamente solamente quedó como un solado para transformar a esta nueva cimentación de reservorio, ¿no? Nuevamente sus verificaciones, sus cálculos, en las cuales se verifica su estabilidad, presiones admisibles, punzonamiento y armadura de flexión. Este es otro reservorio en la cual ya no se podía hacer estas soluciones y se realizó una cimentación tipo cartela. O sea, se colocaron unas vigas enormes para que la losa de la platea de cimentación reaccione contra estas vigas y estas vigas pues puedan tomar toda la carga que ofrecía el terreno, ¿no? Acá una sección de cómo está la armadura. Observen que hemos tenido que cortar la armadura, la zapata original para insertar estas vigas, que son las que trabajan como una especie de contrafuertes invertidos, ¿no? Sus verificaciones numéricas, un cálculo estructural, ¿no? Y acá, por ejemplo, esto cómo se construía por etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, había que hacer una secuencia constructiva, ¿no? No podemos excavar o romper la cimentación total, sino teníamos que hacerlo por franjas. Dice acá, por ejemplo, cómo se les detalló constructivamente para que esto lo puedan ejecutar. Primero trabajamos esta franja que está acá churada, y se realizaron todos los trabajos, se dejaron algunas armaduras para que empalme con la segunda. Luego se trabajó la otra franja opuesta, como ustedes pueden ver acá, haciendo los cortes en la cimentación, colocando las armaduras, para luego ya trabajar estos sectores finales, ¿no? Para los trabajos. Acá podemos ver el detalle de cómo se hace la demolición de la cimentación existente. Todo esto se va a eliminar. Esta es la falsa zapata en el borde y ya aquí se va a ampliar la nueva zapata. Aquí unas fotografías de cómo se está instalando ya la armadura. Observen cómo han pasado por el fuste todas las armaduras detalladas para la nueva cimentación de este reservorio, tipo platea. Y ya posteriormente, cuando se ha construido el reservorio, ya se ve los detalles del fuste, porque también el fuste había que reforzar, ¿no? O sea, se le colocó un concreto de 25 centímetros a todo el fuste para que se garantice pues, los esfuerzos sísmicos, ¿no? Acá podemos ver ya una fotografía, ya la zapata se ejecutó y el fuste en construcción, ¿no? Este es otro reservorio en el cual la solución no fue una platea, sino fue una cimentación, como mostramos, tipo acartelada, ¿no? Acá pueden ver ustedes la cimentación original y por acá todas estas vigas que se han construido para que puedan funcionar como la nueva cimentación. Aquí como ustedes pueden apreciar, ¿no? Entonces las vigas están, todas estas que están en esta zona, pero están insertadas en la cimentación original.
más o menos como este esquema, ¿no? Este es el concepto de esto, ¿no? Este es el fuste, estas son las vigas, y la losa va a trabajar apoyada en el fuste. Los cálculos, los valores de esfuerzo, de factores de seguridad de volteo, factores de seguridad de deslizamiento, presiones de contacto y las armaduras que requieren luego de los cálculos, ¿no? Esta es la cimentación original y esta es la cimentación reforzada, ¿no? Todo esto que está en gris es lo que se ha cortado para insertar las vigas que van a tomar ya las flexiones que se producen por la presión del terreno en la cimentación, ¿no? Acá el análisis fue bien complejo porque teníamos una capacidad portante a este nivel, baja, de 3.8, pero si bajábamos 1,40 m más, en esta zona teníamos una capacidad portante un poquito mejor. Entonces todo esto se analizó para los cálculos, ¿no?, del reservorio. Acá vean cómo se excavó, se rompió la cimentación original para que puedan ingresar las armaduras de las vigas que van llegando. Acá unas imágenes de cómo se colocaban. Aquí acá ya se trabajó esta viga, se han dejado las mechas, acá esta viga se está insertando en la cimentación original, y acá después todo esto crece con una gran viga de 1,50 m perimetral en toda la zona, que esto se ha calculado para que funcione la cimentación. Acá ya más avanzado, acá pueden ver la viga esta que se construyó primero en etapas, se construyó una cruz y después la otra, y acá ya se ven las armaduras que va a servir para que puedan tomar las tensiones, las losas que se apoyan sobre estas vigas, ¿no? Nuevamente acá, esta armadura, como ustedes ven, cruza todas las secciones, y estas armaduras ya se interrumpen, pero se anclan en un macizo de concreto, ¿no?, como ustedes pueden ver acá. Acá nuevamente la fase constructiva, las vigas y ya las losas para que puedan insertar. Y como hay parte de esta losa que va a ser nueva, pues nos aprovechamos y nos anclamos en la cimentación existente para que también participe la zapata antigua, ¿no?, en el cálculo. Acá ya se está vaciando las sobrelosas, luego que se han hecho todas las vigas radiales, ¿no?, como se ven acá. Y ya luego que se ejecutaran esto, ya se hace el reforzamiento del fuste del reservorio. El refuerzo de la cuba, también se especificó porque habían algunos esfuerzos elevados, entonces se especificó un concreto en toda la cuba. Se pudo resolver con fibra de carbono, como se hace ya en otros países. Hay una fotografía de refuerzo de la cuba con fibra de carbono. Todavía en Perú no hemos hecho refuerzo de fibra de carbono en reservorios por la zona interior, pero sí es usual en otros países, ¿no? Por ejemplo, una foto de Estados Unidos, de un refuerzo de una gran tubería dañada, y con esto se está mejorando su capacidad de estas estructuras. Bueno, eso es la experiencia que hemos tenido con Sedapal. Y este es otro reservorio más pequeñito, que lo hemos hecho el año pasado, lo hemos analizado, está todavía en etapa de proyecto. Es probable que este invierno se ejecute. Este es un reservorio diseñado también en los años 90, con las fórmulas, con las normas anteriores, y había que darle una revisión. Nos llamó el club y nos contó que después del sismo de Ica se había fisurado todo este fuste, ¿no? Efectivamente se fue a analizar y habían fisuras en el fuste luego del sismo de Ica, y también habían algunos daños por corrosión en diversos sectores, ¿no? Entonces se hizo un levantamiento estructural, un diagnóstico de reservorio. Acá, como ustedes pueden ver, algunas regatas para verificar las armaduras,
se tenían planos que no estaban completos, por eso que se tuvo que hacer un levantamiento estructural, tanto para ver la geometría del reservorio y como ver la disposición de las armaduras, ¿no? Acá algunas diamantinas para evaluar la resistencia del concreto, y también tomamos algunas muestras para evaluar el potencial de corrosión, ¿no? La actividad corrosiva en el reservorio. Entonces vimos que había un 30% que estaba afectado por corrosión, principalmente cerca de las ventanas. Las escaleras metálicas interiores sí tenían mucha corrosión, pero estaban en buen estado. Entonces se recomendó hacer unas reparaciones por corrosión en las zonas afectadas, la zona superior hacer una demolición, y las estructuras metálicas limpiadas y pintadas nuevamente, ¿no? Y se les hizo un proyecto de reforzamiento sísmico. Entonces, acá analizamos el reservorio sísmicamente, acá pueden ver unas imágenes del modelo sísmico considerado, y luego de esto se determinó pues que se tenía que reforzar el fuste, o sea, el fuste, que es la estructura tubular de soporte, se tenía que construir un fuste adherido al fuste de 15 centímetros de espesor y con varillas de 3/4 a 15. Acá ustedes pueden ver la capacidad en azul del fuste original. Cuando uno le añade estos 15 centímetros y estas armaduras, la capacidad sube a lo que está en negro y está dentro de las demandas sísmicas, ¿no? Actuales. Entonces, con esto, el reservorio cumplía ya la nueva norma sísmica, y para lo cual se tenía que engrosar el fuste reservorio, ¿no? Que es un concreto de 15 centímetros con resistencia de 280, ¿no? Un concreto de 280. Esto va a mejorar su capacidad sísmica 2.3 veces, que es lo que se necesitaba en este caso. La cimentación de este reservorio era a la vez la cisterna. Entonces, como esta cisterna era de gran capacidad, se evaluó y se verificó que las presiones estaban dentro de las permisibles, por lo cual no fue necesario ampliar la cimentación. Entonces, hubo suerte, digamos, acá. Después del análisis se vio que esta cimentación cumplía. Esta es la cisterna del reservorio. Y como esta es una cisterna enterrada, siempre con agua, no tenía daños de corrosión, ¿no? Ustedes saben que para que haya corrosión tiene que haber aire y agua. El aire no había porque está enterrada la estructura y está siempre, digamos, llena. Entonces no había actividad corrosiva importante más que en las zonas de ingreso, etc. Acá ustedes pueden ver cómo va a ser el reforzamiento. Lo que está en gris es el fuste original y este es el fuste nuevo. Es una malla, son 15 centímetros con una armadura de 3/4 y unos dowels para que se integre ambos elementos, ¿no? Por último, sé que el tiempo es muy corto, vamos a ver algún caso de alguna rehabilitación que hicimos ya hace más de 10 años en Iquitos, de diversos reservorios que tenían fugas, ¿no? El constructor no podía entregar a la entidad de estos reservorios porque permanentemente estaban con fugas de agua. Entonces fuimos, analizamos para ver qué pasaba, y acá algunas patologías, ¿no? Nosotros también hemos construido reservorios en la empresa y sabemos cuáles son los elementos más críticos que tenemos que cuidar, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver fugas en el fondo troncocónico. Teníamos fugas en esta viga, en la junta de vaciado inferior, cuando está con water stop. Habían juntas en la primera junta de vaciado de concreto. En esta zona no había señales de filtraciones en la zona superior porque ahí no llegaba el agua. Entonces acá analicemos una a una las patologías de estos reservorios, que básicamente es por tema constructivo, ¿no? En esta vista tenemos la junta de vaciado intermedia. Entonces vimos que había muchas fugas en la junta de vaciado. Esta es la junta de vaciado, o sea que se vacía un nivel, digamos, de 2,40 metros, y el siguiente nivel, allí es lo que se llama una junta fría.
vimos que el constructor, siguiendo algunas recomendaciones, había sellado esta junta de vaciado con una junta elastomérica. Considero un error, porque esta no es una estructura que tenga movimiento, ¿no? Para que ponga una elastomérica. Este fuste tiene una armadura importante, sino que la junta no estaba adecuadamente tratada para que sea impermeable, ¿no? Acá vemos otra zona, este es un anillo, acá está el fondo troncocónico y acá está la cuba, y acá pues esta junta de vaciado también tenía problemas de filtraciones. Acá ahí se especifica lo que es un water stop con una figura de corte de vaciado que se ve bonita en los planos, pero que es muy difícil de hacer en obra. Lo que pasa que termina que este water stop se dobla y al final genera un bolsón de aire que por donde se fisura y sale abundante agua, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pasando allá. Y también teníamos allá fugas de agua por las juntas frías, ¿no? Ahí pidiendo información a la gente que trabajó, pues esto en Iquitos, las concreteras tenían pocos mixer, y entre mixer y mixer a veces demoraba. Cuando venía el siguiente mixer había pasado 1 hora, o a veces no planificaban bien el vaciado, les caía la hora de almuerzo, paraban 1 hora, regresaban a vaciar y el concreto, pues, entre etapa anterior y siguiente etapa ya había fraguado. Total, se formaron muchas juntas frías. Y en este tipo de estructuras hidráulicas, créanme que por ahí el agua va a salir. Va a salir de todas maneras. También el fuste, ustedes saben que tiene que tener una sujeción entre las caras de los encofrados, ¿no? Y eso se hace con algunos pernos. Entonces, después estos pernos se retiran y se sellan. Entonces, nosotros vimos que había mucha filtración por donde se habían alojado los pernos de vaciado, que habían hecho una reparación con un concreto pobre, con un mortero pobre. ¿Qué pasaba? Que el mortero era pobre y por ahí absorbía el agua como una esponja. Por ahí pasaba el agua y se filtraba. Entonces, todas esas eran las patologías que encontramos en estos elementos. Muchas fugas en el fondo troncocónico, ¿no? Por abajo. Muchas fugas, como ustedes pueden ver acá, habían. Y esto es porque este fondo, aquí lo vemos, es muy complicado de vaciar. Este elemento es muy complicado de vaciar. ¿Por qué? Porque cuando el concreto llega y el operario empieza a vaciar acá y pone la vibradora, esto se desliza. Entonces, para evitar que se deslice, no vibran mucho. Esto también nos ha pasado en los primeros reservorios que hemos construido. Entonces, acá esta es la zona más de mayor presión de agua y la que se vacía, digamos, entre comillas, peor. Entonces, a veces hay que planificar bien este vaciado para no tener todas estas fugas, ¿no? Esta es la junta de vaciado que digo que genera muchas filtraciones. Esta es la que se genera por cangrejeras, por el water stop en la cual se dobla. Y bueno, esta por lo difícil que es vaciar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el vaciado, ¿no? Entonces, en este reservorio, básicamente los problemas eran por tema constructivo. Nosotros hicimos una revisión al proyecto estructural y el proyecto estructural estaba bien. Hicimos una revisión al concreto, algunas diamantinas, los resultados de las probetas y una revisión con esclerometría indicaban que el concreto superaba la resistencia. El problema eran juntas frías, juntas de vaciado, presencia de algunas cangrejeras en el fondo troncocónico y en el fondo esférico, y filtraciones ubicadas en los fondos de encofrado que no fueron selladas adecuadamente. Entonces aquí se tuvo que hacer unos procedimientos de reparación con morteros de reparación de baja contracción y puentes de adherencia epóxicos para cada una de las patologías, ¿no? Y posteriormente a las reparaciones se le hizo un tarrajero impermeabilizante para que tenga una mejor durabilidad, ¿no? Inclusive algunas inyecciones epóxicas. Bueno, entonces yo básicamente con esta presentación quiero que
a ustedes nos pongamos a reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar porque el Perú es un país ubicado en una zona altamente sísmica. Tenemos en Lima y en casi toda la costa peruana un silencio sísmico de más de 200 años. Entonces, y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para proteger a nuestros compatriotas ante un sismo que vendrá en cualquier momento? Tenemos que prepararnos, reforzar nuestras estructuras, concientizar a la población, a los gobiernos regionales, entidades estatales, municipios, para que hagan un reforzamiento de esta infraestructura antigua. Tenemos que aprender de la realidad del reciente sismo en Turquía, que ha causado un desastre sin precedentes, destrozado ciudades y matado a muchísima gente. Ellos no se han preparado y aprendido de otros países. Sus gobernantes y autoridades han fracasado en proteger a su población. Tenemos que saber, como dijo Malcolm Forbes, que el fracaso se convierte en éxito si aprendemos de él. Bueno, muchas gracias y espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Y para cualquier cosa, por favor, te dejo mis correos electrónicos y estoy atento a cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, William, la verdad, por la presentación que nos has dado esta noche. Y bueno, justamente con la última lámina que has mostrado, ¿no? Que definitivamente debemos reflexionar en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que sabemos que es un país altamente sísmico y como bien has mostrado, pues estamos expuestos a una probable ocurrencia de un evento sísmico grande, ¿no? Y que definitivamente hay algunas estructuras, ¿no? Que probablemente no estén preparadas para poder resistir, ¿no? Yo creo que es algo importante. Y bueno, justo mi primera pregunta, un poco te planteo, que justo también tú lo tocaste al inicio de la presentación, ¿no? Donde, bueno, también mostraban que ustedes también habían tenido experiencia ya hace muchos años haciendo algunas investigaciones, ¿no? Respecto al diseño sísmico de este tipo de estructuras de reservorio. Te pregunto, ¿qué aspectos son los que consideras que deberían entonces mejorarse en la parte de las normas, ¿no? Sobre todo en la norma sísmica para diseño de reservorios, ¿no? ¿Qué parte de la norma es la que se debería mejorar o se debería, digamos, investigar, ¿no? O complementar tal vez, ¿no? Excelente, César, excelente. Bueno, nuestra norma sísmica está básicamente orientada a edificios. O sea, la norma sísmica es muy clara y está diseñada para el uso de edificaciones. En el capítulo cuando indica para otro tipo de estructuras, llámese puentes, llámese reservorios, silos, cita e indica que deberíamos seguir una normativa extranjera con los valores de temas de factores de seguridad de nuestra norma, ¿no? Entonces, un poco nos indica eso, ¿no? Pero acuérdense que el año 86 ya el ingeniero Rivera Feijó hizo un planteamiento para una norma peruana, una norma sísmica. Obviamente, de esa época ahora, sísmicamente se ha avanzado mucho, pero creo que podríamos tomar de partida eso y hacer una nueva norma, pues porque, digamos, nos va a servir para los diseños futuros, ¿no? Pero ahora, por el momento no tenemos una norma, tenemos que seguir al ACI, al IBC, para el diseño de estos elementos. Pero sí, o sea, definitivamente las estructuras nuevas se están diseñando, los profesionales serios están diseñando pues, en base a las normas extranjeras, aplicando las exigencias peruanas. Pero sí tenemos que tener conciencia que todos los reservorios que se han construido probablemente desde el año 95 hacia atrás no están cumpliendo con el comportamiento último. Entonces, hemos estado diseñando para fuerzas sísmicas muy inferiores a las fuerzas sísmicas con las cuales ahora se diseña. O sea, se necesita reforzar todos esos reservorios
del año, digamos, 95 hacia atrás. Tenemos muchísima infraestructura que necesita ser reforzada, ¿no? No esperemos a que venga un sismo y pues Dios no quiera que se venga este sismo parecido al de Turquía y nos va a agarrar, pues, digamos, sumamente desprevenidos y desprotegidos. Claro, ahí en ese sentido justamente también las entidades pues, gubernamentales deben hacer todo un planeamiento también, ¿no? Deben incluir justamente lo que mencionas, ¿no? El reforzamiento de estructuras antiguas, ¿no? Para prevenir, ¿no? Que el daño, digamos, afecte, digamos, principalmente pues a las estructuras y a la población, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto que se tiene que trabajar. Y bueno, aquí siguiendo las preguntas que han formulado varios ingenieros que están siguiéndonos aquí en la transmisión, bueno, ha habido bastante acogida, ¿no? Hemos tenido esta noche una audiencia de poco más de 100 personas que nos han estado siguiendo a través de acá de la conexión Zoom y de las redes sociales, y una pregunta que aquí formula uno de los asistentes es, constructivamente, ¿cómo se realizaría el reforzamiento de la cimentación si esta falla por punzonamiento, ¿no? Sí, estoy leyendo estas preguntas. Voy a responder. Bueno, se hace una verificación por punzonamiento. Entonces, el fuste, que es una corona, no puede punzonar a la cimentación. Por eso es que se hace por eso que se crecen esas zapatas y también se ensancha todo el perímetro de la conexión fuste-cimentación con unas vigas circulares enormes que precisamente están gobernadas o por flexión del fuste o por punzonamiento de la zapata. Si voy a retroceder probablemente algunas láminas para que pueda ver cómo se realizó. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, este anillo se ha reforzado, se ha incrementado para que haya un adecuado esfuerzo. Aquí, digamos, no es crítico el punzonamiento. Acá sí, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver una imagen. Acá, por ejemplo, ¿no? Fíjense, esta es la nueva cimentación. Esta es la nueva cimentación. Y ya tiene todo este peralte que va a controlar y este nuevo ancho. Y hay una revisión del punzonamiento para que esta estructura no falle. O sea, de todas maneras se verifica el punzonamiento, ¿no? Acá pueden ver cómo se ha crecido el elemento precisamente para controlar estos aspectos que se hacen en el diseño. Voy a leer la otra pregunta. Solo una curiosidad, ahí veo que en el esquema que se muestra, ¿no? No sé si sea el achurado, pero eso es un material tipo grava que se coloca debajo de la losa, o es otro Acá material. vamos a mostrar. ¿Pueden ver el cursor? Sí. El cursor está mostrando la zapata antigua. Uh-huh. Y requerimos, este es el centro de la luz, que esta zapata sea todo lo que está en verde. Uh-huh. Entonces, como esta zapata tiene que apoyarse en el mismo estrato, acá hemos puesto una falsa zapata para que toda la nueva zapata sea de este tamaño. Uh-huh. Correcto. Entonces, acá acá se ha generado un anillo para que pase, y acá se pasa toda la armadura para soportar al nuevo fuste de refuerzo, ¿no? Entonces, fíjense la cimentación tan pequeñita que era y ahora es una cimentación gigante, ¿no? Porque tiene pues 3 veces más de exigencia de flexión de cortante sísmico. Uh-huh. Correcto. Luis Sánchez, ¿qué experiencia tienes con los sellos bentoníticos en vez de water stop? Es una buena alternativa, definitivamente. Estos sellos que se hinchan a la hora de cuando llega el agua, sí son una buena alternativa y se han propuesto en algunos proyectos últimos.
David Soria. Buenas noches. ¿Qué tipo de concreto usaron en las intersecciones de las cimentaciones acarteladas que cruzaban el fuste y su método de vibrado? En las fotos se visualizó dos tipos de perforaciones en las ventanas de cruce de las cimentaciones que solo cruzan los fierros. ¿A qué se debe esto? Claro, acá, como hemos querido que esta cimentación se conecte con esta, muchas eran armaduras de pulgada. Entonces era preferible hacer unos diámetros mayores para que el concreto cruce por toda la sección. En este caso preferimos que el acero pase y el concreto cruce toda la sección. En otras sí se ha requerido anclajes epóxicos. Ahora para Francisco Vázquez. Ingeniero Vaca, gracias por su presentación muy interesante. Tengo la siguiente consulta. Uno, en el análisis que efectuaron se estudió la interacción suelo-estructura. ¿Cuántos grados de libertad efectuaron el análisis dinámico? Bueno, en estos trabajos no se hizo una interacción suelo-estructura porque esto da valores de cortantes ligeramente menores. O sea, cuando uno considera el análisis suelo-estructura, los esfuerzos de cortante son ligeramente menores los momentos sísmicos, ¿no? Por el hecho de que la cimentación se comporta de alguna manera elástica. Y los grados de libertad, los análisis dinámicos, pues se trabajó con elementos finitos, ¿no? Hay modelos de elementos finitos donde se trabajó con fácil más de 10 grados de libertad, ¿no? En el análisis. Y la presentación, ¿van a compartir la presentación? Sí, yo puedo pasarles un PDF porque esta presentación pesa al colegio para que ellos lo puedan compartir, o al final está en mi correo electrónico, me pueden escribir y les puedo mandar la presentación. Ahora, una consulta respecto al tema de los modelos. Ahí también mostrabas unas experiencias que habían de modelos, digamos, de elementos finitos, ¿no? Digamos, en el tema de análisis sísmico, ¿no? ¿Qué diferencias se podrían encontrar entre un análisis, digamos, estático como lo mostrabas, asumiendo la fuerza, a un análisis dinámico, ¿no? ¿Hay grandes diferencias entre ambos análisis? Ya, ok. Por ejemplo, es un análisis por elementos finitos. Entonces, acá el reservorio se modela con todas sus propiedades de la sección, con elementos finitos, y se hace el análisis con todos los periodos de vibración, que son muchos por cada nudo, digamos, está en grado de libertad, ¿no? Y hay otros modelos muy sencillos, que a ver, voy a lograr llegar a la imagen. Que es ¿no? Este modelo es un elemento con todas sus propiedades. O sea, esto es digamos, una columna en voladizo con las propiedades del fuste, la inercia del fuste, el módulo de elasticidad. Se concentran masas para los pesos. Digamos, en el peso 8 y el peso 7 consideran el efecto del peso del agua. El peso 7 incluye el peso del agua y cada uno es una masa concentrada. Acá hay un resorte que simula a la masa móvil del agua, que es el peso 9, ¿no? Entonces, todo esto se analiza como una columna en voladizo, se aplica métodos de Holzer, Stodola, se calculan los modos de vibración y se cuentan las frecuencias para ver las aceleraciones. Este es un modelo muy sencillo y se compara contra los elementos finitos para ver sus aproximaciones. Las formulaciones que se generaron en el año 86 se basaron en estos métodos sencillos. En esas épocas no teníamos elementos finitos. Y sus valores incluso son más conservadores que los valores que se encuentran con elementos finitos, ¿no? Igual nosotros verificamos por elementos finitos con este método sencillo, para verificar los esfuerzos, los cortantes y momentos, ¿no? Y incluso una fuerza estática equivalente para poder tomar los valores más conservadores para el diseño.
Ujú. Y a nivel de desplazamientos, ¿cuánto es lo tolerable en este tipo de estructuras? Los desplazamientos Bueno, que podrían allí presentar. sí, claro, allí digamos, hay que ver siempre los desplazamientos que es el material concreto, ¿no? Entonces el concreto tiene una deformación máxima permisible como material y esa es la que tenemos que respetar, ¿no? Lo que indica en el concreto. Ujú. Aquí hay una última pregunta de José Flores, dice, ¿cómo se realizó la unión entre el nuevo fuste y el fuste existente? Voy a mostrar un detalle para que lo puedan ver. Acá está. Entonces, aquí se pudo haber hecho con fibra de carbono, pero no, se decidió hacer un vaciado del orden de 15 centímetros anclado con dowels para vaciar todo esto. Entonces, primero se hizo este vaciado en el fondo esférico, con el fondo troncocónico, se ensanchó la viga y acá ya se realizó un vaciado en la pared de 15 centímetros, ¿no? Esto es para lograr mayor resistencia, ¿no? Todos con anclajes químicos epóxicos al fuste existente y una armadura adicional, ¿no? La chimenea no fue necesario y en estos reservorios no había problemas de degradación porque no se hizo nada en la cúpula. Hemos visto algunos reservorios que esta cúpula está muy dañada, muy oxidada, y ahí sí se requiere hacer un trabajo de repente de demoler y reemplazar la cúpula, que es lo más económico, ¿no? Ujú. Y aquí hay una pregunta también que hace David Soria. Dice, he tenido la oportunidad de ver dentro de estos reservorios, luego de la resección por parte de Sedapal Comas, dentro del fuste hay tipo cajones sobresalidos a lo largo del fuste. ¿A qué se debe ese ensanche alrededor del fuste? Bueno, deben ser algunos elementos como los que se notan acá, ¿no? Ujú. Un detalle, ¿no? No necesitamos, acá la fuerza de tensión en el fuste varía con la altura. Entonces acá, por ejemplo, se hizo un reforzamiento de 25 centímetros, pero acá solamente de 15. Aquí hubo un cambio y probablemente a eso se refiera, ¿no? Esos detalles o acá en esta viga de anillo, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, ya no tenemos más preguntas, más consultas. Creo que, bueno, ha sido bastante nutrida la presentación, muy didáctica, la verdad, y creo que, bueno, ha sido un tema bastante interesante haberlo escuchado, ¿no? Y como bien mencionabas también al final, bueno, es importante una reflexión, ¿no? De que definitivamente este tipo de estructuras se tienen que reforzar debido a que, bueno, en nuestro país existe, ¿no? Digamos, hay varias provincias, ¿no? Que hay este tipo de reservorios y los cuales pues se han ejecutado hace muchos años, ¿no? Y es un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, sobre todo, por ejemplo, me preocupa mucho todos los reservorios ubicados en el Callao, donde hay un nivel freático alto. Estos tienen mucho riesgo. Todos los reservorios ubicados por Chorrillos, que también tienen un nivel freático alto. Y ahora mismo estamos asesorando a Sedapal en un petar que tiene cerca de los pantanos de Villa, donde se están hundiendo las estructuras, ¿no? Porque, digamos, el suelo con agua pues se comporta muy mal. Entonces, todos esos reservorios deberían ser revisados. Creo que el gobierno peruano, las autoridades deberían fomentar a que se refuercen estas estructuras. Mire, ¿cuánto trabajo generaríamos a nivel de empresas, de diseñadores? No entiendo cómo hay gobiernos regionales que devuelven el dinero sin ejecutar proyectos, habiendo tanto por hacer. O sea, señores, Claro, decía Mariátegui, ¿no? Señores, hay mucho por hacer. ¿Qué hemos hecho ahora? Creo que no hemos hecho nada aún, pero hay mucho por hacer. claro que sí, claro que sí.
Bueno, de todas maneras, William, agradecerte tu participación esta noche, ¿no? Por habernos brindado esta excelente presentación, ¿no? Bueno, y en nombre del capítulo, darte un reconocimiento, ¿no? No sé si, bueno, ahorita que asiste acá al capítulo, no sé si podría dejar de compartir la presentación para proyectar ahí un certificado en nombre del capítulo. No sé si, a ver si están aquí conectados. A ver, un segundo. Vamos a esperar a ver que un segundo puedan, a ver si me están escuchando aquí las personas que asisten. A ver. Vamos a ver ahí para que certificado de expositor. A ver si pueden compartir, por favor. A ver, todavía no se ve en la pantalla. Bien, ahí, bueno, William, de manera virtual, ya que no tenemos la oportunidad ahora de estar de manera presencial, pero de manera virtual darte este certificado, ¿no? Por tu participación en calidad de expositor en esta conferencia Rehabilitación y Reforzamiento Sismorresistente de Reservorios Elevados, ¿no? Realizado esta noche, ¿no? Para el capítulo de Ingeniería Civil, Consejo Departamental de Lima, ¿no? Y una vez más agradecerte tu participación. Bueno, el certificado igual lo vamos a hacer llegar de manera física también a tu oficina, ¿no? Para que, bueno, puedas también contar con un certificado de participación y esperemos pues tenerte en otra oportunidad también, ¿no? Eres bienvenido también cuando gustes también aquí al Consejo Departamental de Lima y bueno, seguir colaborando también en estos temas, ¿no? Muchas gracias, César. Muchas gracias y felicitaciones por estas labores que están desarrollando en el Colegio de Ingenieros y a los colegas. Gracias por su tiempo y por su atención. Estoy a vuestras órdenes. Bien, bueno, muchas gracias. También agradecerles a todos los colegas que se han conectado esta noche, nos han acompañado, ¿no? El capítulo de Ingeniería Civil, bueno, va a continuar también realizando más conferencias, ¿no? Relacionados a temas de la ingeniería civil, ¿no? Y esperemos seguir contando con su participación. Agradecerles a todos su participación esta noche y desearles a todos muy buenas noches. Hasta otra oportunidad.